el objetivo de este webinar es un primer acercamiento. Estos tipos de webinar, la idea es grabarlos una vez cada semana o cada 2 semanas y van a ser un poco abiertos a base a dudas y a preguntas desde todos los niveles, abordando, por supuesto, todo desde la metodología precio y volumen, ¿no? El objetivo es que haya una cercanía por parte de todos los miembros del equipo de Trading Crypto a todos vosotros. O sea que, bueno, pues empezamos con algunas preguntas, ¿no?, que están planteando. Dice, yo opero futuros con NinjaTrader, pero no conozco cómo operar criptos. ¿Qué plataforma broker utilizáis? Vale, nosotros, dependiendo de la zona geográfica donde uno viva, nuestro mecanismo de entrada vía fiat, vía moneda, vía euro, lo hacemos a través de Kraken. Kraken tiene una cuenta europea y, bueno, pues hacemos las transferencias de euros a Kraken, la cual ha mejorado bastante ha mejorado bastante la plataforma de la operativa. Y luego ya, pues, generalmente estamos trabajando con Binance para trabajar todo este mercado altcoin. Y bueno, espero que hayáis visto el último vídeo de actualización del escáner, ya que Oscar se ha currado todo el tema del escáner y bueno, pues todo va a estar centrado en operativas sobre Binance, ¿no? ¿Qué más? A ver... Me veo los vídeos ahora a 1,5. Parece que vais a cámara lenta. Pues sí, es que nos gusta enrollarnos, la verdad. ¿Lo han acertado? Vale, en esta línea que hay en el gráfico parecida, vale, nosotros no utilizamos medias. Sé que por el mercado y la comunidad, pues sí que se le da bastante importancia a todo el tema de las medias móviles. Nosotros utilizamos una cosa que se llama el VWAP. El VWAP no es más que una media del precio ponderado por el volumen, lo cual le da algo más de rigor a la hora de analizar cuál es el nivel de equilibrio. Nosotros utilizamos 3 niveles de VWAP: el VWAP de la sesión, el VWAP de la semana y el VWAP del mes. Para time frames elevados, como tenemos en un chart que se está viendo ahora, tenemos principalmente el VWAP del mes, que es la línea azul, ¿no? Se configura automáticamente a través de TradingView con un indicador que se llama VWAP Multi-Time Frame, y ahí podéis poner mes, semana o sesión. Vamos a ver. Oye, que también digo que si igual en vez del chat alguno se anima a preguntar algo directamente por el micro, igual es más sencillo, ¿eh? Y entablamos conversación, no sé. Yo tengo un par de preguntas. Buenas a todos. Muy Hola, buenas. George, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo tengo un par de preguntillas. Primera sobre el escáner. Me gustaría saber cómo hacéis el checklist para entrar para operar usando alguna señal del escáner. Porque, por ejemplo, he visto a veces que una ala pumpea un 100%, ¿sabes? Que eso no sé si es directamente operable o, no sé, el checklist que hacéis, ¿sabes? Sí. Vale, eso, quizás Rubén, explícale tú un poco cómo utilizamos el escáner. El audio se escucha de alguien ahí de fondo, no sé si es el que está preguntando. Yo intento pararlos, pero espérate, a ver. Bueno, es que es un poco molesto. Sí, poner el mute, porfa. Vale, aunque lo voy dando yo. Venga, listo. Desde que iniciamos el tema del escáner, que empezó a desarrollarlo Oscar, yo fui investigando un poco a ver qué viabilidad tenían esas señales que daba, ¿vale? Y detectamos un patrón que era llamativo, ¿vale? Que era antes de aparecer ese pump que comentas, ese movimiento explosivo, el escáner días antes ya empezaba a dar señales bajo la configuración que nosotros hemos codificado, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Está todavía por determinar si realmente existe algún tipo de patrón, ¿vale? Que correlacione esa entrada en el escáner con una explosión posterior, un día, 2 días, una semana, lo que sea, ¿vale? Eso todavía está en proceso de estudiar. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque si al final determinamos que hay esa cierta correlación, hay que decir una cosa, y es que no vamos a entrar directamente porque el escáner
nos avise, nos alerte de una potencial compra importante o una actividad inusual. No vamos a entrar directamente por eso. ¿Puede ser una buena estrategia? Podría ser, pero de momento nosotros estamos alejados de eso. Lo que vamos a hacer es utilizar el escáner desde el punto de vista de avísanos de qué es, dentro del espectro del criptomundo, qué hay interesante, ¿vale? Dime qué es lo que hay interesante y ya voy a ir yo visitando uno por uno ese gráfico y voy a ir analizando, ¿vale? Para ver desde el punto de vista del enfoque de la metodología Wyckoff y Volume Profile, que basamos nuestra operativa, para ver si realmente cumple con nuestros requisitos de estructuras, de control, desequilibrio y demás, ¿vale? Entonces, inicialmente lo utilizamos como filtro, ¿vale? Dentro de las 200 y pico criptomonedas que está rastreando continuamente, por ese mismo hecho, para ayudarnos un poco de no tener que ir una a una, ¿vale? Y viendo esta sí y esta no, sería un proceso de chinos infinito. Eso es imposible. Bueno, actualmente me parece que es un proceso de chino porque salen tantísimas en el escáner que Sí. está complicado. Digamos que ahora mismo el escáner, bueno, el desarrollo del mismo tiene como varias fases, ¿no? Una fase en la que nosotros establecemos, digamos, las premisas o los parámetros por los cuales podemos considerar interesante que algo suceda, ¿no? En un momento dado. Y para eso desarrollamos la herramienta tal y como está, ¿no? Que vaya detectando determinados eventos que nos pueden a lo mejor adelantar algo posterior, ¿no? Que esa es la idea pues, de todo trader al final. Entonces, ¿en qué fase estamos actualmente? Actualmente hemos establecido esas premisas y hemos desarrollado la infraestructura que nos permite que nos avise de esas premisas. Luego, como dice Rubén, ahora toca hacer el análisis para ver si con una capa más, pues bueno, para intentar desarrollar una capa más que realmente nos vaya adelantando o nos vaya filtrando mejor todavía esas alertas que hoy por hoy salen. Ahora mismo, pues evidentemente cuando el mercado se sacude, se mueve o demás, ¿qué ocurre? Que hay muchas monedas que saltan. O sea, hay que o bien intentar detectar aquellas que son de primeras alertas, ir a ver si realmente tiene una estructura por detrás o algo interesante que sustente, que puede tener una evolución favorable hacia nuestra dirección, ¿no? Hacia lo que queremos buscar. O, porque claro, si nos esperamos a, bueno, pues 2, 3 días ha reventado o en un día que se sacude todo el mercado, que aparecen 1000 alertas, pues no tiene mucha utilidad. El tema es, primero, intentar detectar cuando hay una alerta nueva, sobre todo, y sobre todo si es relevante, si tiene, bueno, pues determinadas características, y luego ir a ver a la estructura. Ahora mismo lo hacemos así, de forma manual, vamos a la estructura y miramos. ¿Cuál es la idea? Que poco a poco, pues que vayamos filtrando esas alertas, que hay tantas, con una capa más de inteligencia, por así decirlo, para pues, buscar unos patrones y descartar las que, bueno, ya no nos interesan porque están a toro pasado o lo que fuese, ¿sabes? Luego, por ejemplo, hay un filtro para mí súper interesante que es de la propia zona del precio, que nos alerta cuando está rompiendo máximos y mínimos relevantes previos, ¿vale? Todo el mundo que haya profundizado un poquito en el tema del enfoque de la metodología Wyckoff ya sabe que esas zonas son muy importantes porque son zonas de potencial rotura, potencial sacudida, ¿vale? Si configuramos el escáner para que nos avise cuando cierta criptomoneda está rompiendo el mínimo de los últimos 2 meses, estamos en potencial situación de spring. Entonces, ya no tengo que ir una por una viendo cuál está en potencial situación de spring. Simplemente ya activando esa alerta en concreto, en particular esa, pues me va a aparecer, me va a seleccionar directamente las que están en esa situación, bien en ese momento o bien vamos a incluir también un filtro temporal, ¿vale? Para que nos muestre las últimas alertas de X días, X semanas o X N número de días, el que sea. Entonces, está en proceso, ya hemos dado el primer paso de desarrollo, es complicado, el tema de la API, tema de código, es un poco complejo, pero poco a poco pues vamos a ir implementando, como las ideas las tenemos bastante claras de qué es lo que buscamos, tenemos mucho ganado, ¿vale? Entonces, entre las ideas de uno y la habilidad del tema de codificación de otro, pues vamos a ir poco a poco mejorando el software, ¿vale? Yo personalmente soy programador, que me ofrezco a echaros una mano si os hace falta. Tengo más de 10 años de experiencia, así que lo que queráis, pues podéis contar conmigo. Pues muchas gracias. No lo descartamos, ¿eh? Porque, vamos, tiene un curro que detrás, vamos,
Es salvaje. que yo mismo, ¿sabes? Le he dado vueltas pensando cómo podréis Sí. filtrar y cómo de eso, así que me ofrezco. A ver, una de las ideas que también queremos hacer es ya no solo analizar de forma manual, sino pasarle determinados análisis estadísticos o incluso de Machine Learning que yo algo controlo bastante para intentar ver patrones, pero patrones realmente estadísticos y que con algún modelo realmente te salga, oye, mira, esta variable es relevante, esto está ocurriendo así por esto, por esto y por esto, fíjate más en esto. Lo que pasa que para eso, primero, obviamente, en cualquier modelo de este tipo, lo que tienes que hacer es una primera captura de datos, seleccionar bien las variables, que es lo que ya estamos haciendo, ¿no? El volumen, el precio, esos eventos que para nosotros son importantes. Luego, recabar datos, en eso estamos, porque claro, el escáner no lleva mucho tiempo activo y conforme vaya teniendo más datos, pues será más fiable las conclusiones que vayamos sacando. Y posteriormente a eso, pues hacer un análisis de todos esos datos, que eso será una fase ahora más adelante, junto con intentar aplicarle modelos, pues eso, de un modelo de Machine Learning de cualquier tipo, de Random Forest, de lo que fuese, para intentar sacar variables de interés o eventos de interés bajo el punto de vista estadístico-matemático, no bajo ¿sabes? Nuestra idea. Entonces, bueno, vamos con eso. Otra fase también más adelante que queremos implementar dentro del escáner es todo lo que tiene que ver con trades individuales, es decir, con el tamaño de los trades, con la distribución de los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso también, bueno, pues es otra fase que ahora mismo también estoy desarrollando y que todo va en torno, de momento, a la captura de datos, ¿vale? O sea, entonces, entended que ahora mismo, pues el escáner tiene bastante valor, tiene mucho valor, pero que va a venir una segunda fase de todavía más valor. O sea, eso que no os quepa duda. Entonces, bueno, pero vamos Vale, como sí. podemos. Ahí lo que tenéis que tener en cuenta es que el escáner es un filtro de búsqueda, ¿no? Y encima un filtro de búsqueda en base a unos criterios que bajo nuestra forma de operar son los necesarios, pues, que son roturas de máximos y mínimos, volúmenes inusuales y desplazamientos del precio que supongan un incremento de volatilidad. Por ejemplo, nosotros queremos encontrar un SOS bar y que el escáner nos esté indicando de que esa cripto ha sufrido un desplazamiento importante en precio y que además le ha entrado volumen. O sea que todo el escáner luego tiene que estar añadido con un análisis posterior, ¿no? Esto no es sale la señal del escáner y me vuelvo rápido, compro rápido, sino que requiere un estudio que nosotros, por nuestra labor de trading cripto, siempre va a estar ahí, ¿no? De que salga una señal interesante, pues lo publicaremos y la pondremos en operables o plantaremos un setup de entrada, ¿no? Claro, de ahí el origen de mi pregunta, que era ¿cómo es el checklist que hacéis Claro. para que lo entrase interesante? Claro, el escáner se ha configurado pues siguiendo los preceptos que utilizamos a la hora de operar. Pues vemos que hay un incremento de la volatilidad del precio, velas con alto desplazamiento, velas con gran volumen, una rotura máximo-mínimo. Y claro, uno puede estar buscando el universo cripto y, bueno, voy a mirar esta, sino tiene que tener una herramienta que le permita, pues, por lo menos tener una señal de que en esa cripto le está entrando mal, ¿no? Es básicamente eso. Vale. Vale, Al final no, digo, al final que tengamos en cuenta que un poco para priorizar, ¿vale? Para que todo el mundo tenga claro, las herramientas que usamos, todo el mundo las sabe, las conoce ya. ¿Cómo priorizamos? ¿Qué tenemos por encima de otro? ¿Cuál es nuestro máximo valor? Para nosotros, lo que más valor nos da es la estructura del precio, ¿vale? La estructura es el único componente que independientemente de cómo se forme, de la película que se monte cada uno, de si hay tíos de Goldman Sachs ahí viendo, me da igual cómo se formen. El tema es que, en forma general, ¿vale? La mayoría del tiempo, la mayor veces de los desarrollos de los movimientos del mercado, antes de que el precio salta al alza, necesita desarrollar un proceso de acumulación debajo, ¿vale? Va a consumir cierto tiempo, van a pasar ciertas cosas y luego posteriormente se va a ir al alza. Y para que el precio caiga, primero, generalmente, la mayoría de las veces van a tener que distribuir. Entonces, como piedra angular de todo lo demás, es la estructura. La estructura, precio y volumen. A partir de ahí, siguiente herramienta, bajo mi punto de vista, un escalón por abajo. Totalmente complementaria. Tema de volume profile, ¿vale? Volume profile para confirmar los niveles operativos, tanto para establecimiento de objetivos y para la ubicación exacta del stop loss.
Y a partir de ahí ya cada uno que se complique lo que quiera. Nosotros las herramientas las tenemos bien trabajadas, sabemos que nos aportan una ventaja, ¿vale? Y son esas y en ese orden. Si me empiezas a quitar herramientas, ¿qué quieres? Yo me quedo con la estructura, ¿vale? Para mí es lo que más confianza me da a la hora de operar. En ese proceso, intentar determinar durante ese desarrollo de la estructura quién tiene el control. ¿Quieres complicarlo un poquito más? Añade volume profile. ¿Quieres complicarlo un poquito más? Añade order flow. Pero eso ya cada uno que se complique lo que quiera. Sí, dejar claro también que nosotros queremos plantear el trading como un ejercicio completamente profesional, con la preservación de capital como objetivo número 1, y tenemos que alejarnos de esa ansia de querer de adivinar hacia dónde va el mercado constantemente. Nosotros desde Trading Crypto queremos siempre exponer y proponer setups donde tenemos todos los inputs a nuestro favor y donde intentamos plantear escenarios con un buen ratio risk-reward. Adivinar qué va a ser el precio constantemente no forma parte de nuestra actividad como traders. Tenemos que operar eventos de la manera más objetiva posible, distinguiendo pues, procesos de fortaleza, estructuras acumulativas, zonas de valor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hace unos días un compañero publicaba Bitcoin a 2.500. Y nosotros, bueno, pues ahora que vamos a entrar un poco en el mercado, ¿no? Para explicar un poco cómo usamos todas las herramientas, como podéis ver aquí, se está viendo mi pantalla, me imagino, ¿no? Se te ve la cara, yo por lo menos te veo la cara en vez de la pantalla. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Lo habéis bien Se vosotros? ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ah, pues Vale. Vale. Pues como podéis ver, lo que ha dicho Rubén, Volume Profile para establecer dónde se encuentra el área de valor. Tenemos el VPOC aquí. Bueno, ya sabía que veníamos de una fuerte caída y el mercado ha entrado en un proceso de equilibrio, ha encontrado un selling clímax, una R y un ST muy claro. Tal y como indicaba Rubén en algunas actualizaciones, que el secondary test del selling clímax esté arriba era una señal de fortaleza. Nosotros que seguimos las estructuras de Wyckoff, como sistemático número 1, siempre nos hubiese gustado que hubiese barrido mínimos, ¿no? Pero a veces se dan este tipo de estructuras donde tiene una gran fortaleza, el secondary test del selling clímax se produce bien arriba, y bueno, hemos tenido posiblemente en fase C una sacudida local, ¿no? Local de esta zona intermedia que hay, ¿no? Vamos a asumir que esto es el evento de test en fase C. A partir de ahí el precio ha encontrado soporte en el VWAP de la semana. En mis gráficos el VWAP de la semana lo pongo en rojo y el VWAP del mes en azul. Y sí es verdad que podríamos haber encontrado aquí cierta muestra de fortaleza con entrada de demanda por aquí, pero al tener el VWAP del mes nos hacía ser bastante cautos. El VWAP del mes está teniendo bastante importancia en muchas criptomonedas en timeframes elevados. Es una cuestión a tener muy en cuenta. Entonces, claro, si hubiésemos tenido el VWAP del mes por aquí arriba, pues sí que podríamos plantear un setup más ajustado, ¿no? ¿Aquí qué estamos esperando? Bueno, pues estamos, incluso el viernes por la noche Rubén y yo hablábamos, oye, pues esto estamos esperando, pues el BUEC, hay una vela de rechazo, planteamos un largo, y yo le decía a Rubén, plantear un largo con el CME cerrado. Ya sabemos que estas últimas semanas y meses ya la dinámica del mercado ha cambiado completamente. No se mueve ya el Bitcoin los fines de semana, está esperando continuamente a CME. Vale, el objetivo para la próxima semana es ver si esta estructura de aquí es reacumulativa y vamos a lograr dónde podríamos plantear un largo. Vamos a analizar esta estructura que tenemos aquí encima, que podría ser un BUEC, y vamos a estar muy atentos a esto. Ya sabéis que a nosotros nos encanta plantear operativas cuando el precio muestre fortaleza por encima de este nodo de volumen. Buscaremos algún tipo de source bar, buscaremos que se incremente el volumen y ahí podríamos plantear una entrada teniendo en cuenta que te podrá hacer lo mismo, un jack y un BUEC menor y a buscar. ¿Cuál es el escenario donde cambiaría las tornas completamente y ahora indicaría el escenario bearish? Pues que esta estructura de aquí finalmente sea redistributiva, te haga una sacudida por aquí arriba, entre una intencionalidad rompiendo este nodo de alto volumen y bueno, si el precio es capaz de hacer una cosa como esta, diríamos que esto vuelve a ser un proceso menor distributivo por encima del CRIC, los compradores no han encontrado suficiente iniciativa y fuerza, la venta vuelve a tomar el control, esto sería una salida en falso, se convertiría
en la fase C de una distribución y, bueno, romper esto con velas de gran desplazamiento y alto volumen supondría, pues, la rotura del rango e incluso buscar mínimos, ¿no? Lo muestro, no sé si tiene algo que añadir, Rubén, yo creo que poco, ¿no? No, está bien. No sé por qué se me ve esto aquí en verde, pero bueno, me ha salido, no tengo ni idea. ¿No es del Epic Pen eso? No, es porque has utilizado la pizarra del propio Zoom. Y entonces le quito la pizarra, ¿cómo es? ¿Me lo podéis decir alguno cómo quito esto de aquí? A ver. Bueno, se ve, bueno, seguimos Te adelante. tiene que salir es que te tiene que salir la pizarra a ti, pintada. ¿Dónde está mi pizarra? A ver. Esto es dinero fiat. Dale a compartir y seguramente ahí te salga la pizarra. Compartir. Abajo, ¿ves que tienes que compartir pantalla? ¿Dónde? Abajo está, sí, hay un botón verde de compartir pantalla, creo que estás compartiendo, ¿no? Sí, si le das ahí debería salirte también la pizarra. Hay gente que pone en anotar y luego borrar dibujos. Anotar. Borrar. Vale, listo. Y vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, la estructura evidentemente del Bitcoin está complicada, ¿no? No está nada fácil. Después de sacudir este AR, con un UT local, el precio ha encontrado una verticalidad tremenda. Sí es verdad que ha parado en ciertos nódulos de volumen y ahora pues ha testeado este nódulo de volumen importante, los 3.800, y ahora está enrangado entre este y este, ¿no? ¿Que tiene todas las características de un shakeout? Lo tiene, pero necesitamos que ahora la demanda muestre fortaleza. ¿Cuál es el escenario que vamos a aplicar en caso de venta? Aquí estamos viendo, esto es el gráfico que tantas veces he explicado, ¿no? La distribución de 2018, reacumulaciones, sacudida del máximo, de este máximo relativo, donde entró venta, sacudida, y a partir de ahí, pues ciertas reacciones en los nodos de volumen, una reacción, otra reacción, este se lo ha comido entero, y bueno, pues ahora está testeando esta zona. Cautos, hay que ser cautos, ya que, vamos a ponerlo por aquí, esta estructura tenemos que estar muy pendientes mañana o el martes de que si realmente va a tener la fortaleza suficiente para seguir al alza. Sin duda, es un evento, es claramente una estructura de parada, eso es innegable. Ahora tenemos que ver que sea capaz de desarrollar esto y tirar al alza. Para nosotros el escenario corto, vuelvo a repetir, es muy fácil. Si esto se convierte en redistributivo y atraviesa el VPOC de todo el composite y hace un tipo de test de no demand, el precio se va a ir muy abajo. Entonces es una semana interesante, veremos cómo evoluciona. Poco más. Rubén, ¿tú qué añadirías sobre el chart? Está todo condicionado, como has dicho, por el tema del CME. Yo no pensaba que se iba a quedar tan plano ahí en esa zona. Es que no me gusta nada que tras hacer la rotura, yo siempre he comentado, y en mi libro hay un apartado de ello, de que el no reingreso al rango... Dime. Tiene que ser un BUEC rápido, los BUEC tienen que ser rápidos. rápidos. El no reingreso al rango es importante, o sea, es la primera señal de que los compradores siguen apoyando y que no permiten caer el precio. Pero que consuma tanto tiempo en esa zona, a mí me hace sospechar, ¿vale? Mientras la siga aguantando, está bien, pero el BUEC bueno, el BUEC genuino, es rotura, test y sigue. Entonces... Sí, porque como podéis ver la estructura que tenemos, esto en 5 minutos, esto sería el posible jack, esto de aquí, y esto el posible BUEC. Sí, es verdad que parece que está desarrollando una estructura también de parada, un evento climático, una R, un secondary test, con un secondary test bastante elevado, un secondary test en B, una lavada, y ahora pues vamos a esperar la apertura y vamos a ver si realmente esto es capaz de desarrollar. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta estructura de equilibrio en 5 minutos, que sería como un BUEC acumulativo, que como ha dicho Rubén, no nos gusta en exceso porque los BUEC normalmente tienen que ser movimientos rápidos, no puede estar consumiendo tanto tiempo. Vamos a darle el beneficio de la duda de que está esperando el mercado que abra el CME. Entonces,
vamos a estar muy, muy pendientes de esta estructura. Son tiempos interesantes, ya que está activado la posibilidad de que sea un mega shakeout, o también, si falla esta estructura, sacude y se mete hacia adentro, pues sí que vamos a ver un escenario muy bearish en todas las criptomonedas, ¿no? Y es curioso cómo la correlación que ha ido teniendo los mercados clásicos con el Bitcoin. Esto ya lo explicaré en un próximo vídeo que estoy preparando, por qué se ha producido todo este sell-off, ¿no? Mucha gente habla, pues, el tema de los bot liquidadores y tal, y yo voy a ir más allá de eso y voy a explicar cómo el mercado repo, donde están incluidos todos los hedge funds, tiene una de las, sí, es el causante o uno de los causantes de este mega sell-off masivo, que no es más que es una liquidación a nivel mundial de todo activo. Todo el mundo quiere estar fuera de cualquier tipo de inversión y lo que cuenta ahora y lo que es el rey es el cash, ¿no? De hecho, andan preguntando por eso, George, de la correlación del SP con el Bitcoin. Sí, es un liquidation, es una crisis de liquidación total, porque incluso hasta el oro cae, las criptomonedas caen, la renta variable cae, los mercados de renta fija también están siendo liquidados. Entonces, es una búsqueda, es correr hacia la liquidez, ¿no? Y es muy interesante. No somos conscientes del todo la gran exposición que tienen los grandes hedge funds en Estados Unidos al mercado de criptomonedas, y como todos estos hedge funds han ido liquidando todas sus posiciones en renta variable y criptomonedas para ir a comprar T-bills, para comprar renta fija. Fenomenal, vale, pues ya se está apuntando la gente. Vale, pues aquí Luigi nos está preguntando varias veces, hablemos de VSA, ¿no? Un segundito. Sí, pero ¿qué quieres saber exactamente? Claro, porque VSA es como una Biblia, entonces quiero decir que es extenso. La verdad que VSA, sí, bueno, VSA nosotros lo que es el análisis vela a vela relacionado con su volumen, sí que de manera directa e indirecta lo utilizamos constantemente. Por ejemplo, una SOS bar que atraviesa el VPOC de la estructura es un análisis VSA donde se está buscando un cambio de comportamiento en el precio vía, pues, desplazamiento vía volumen. Son pequeñas muestras de fortaleza que le exigimos al precio a la hora de plantear un setup. De VSA podríamos estar hablando mucho tiempo, pero nosotros estamos buscando cosas, determinadas cosas en determinados momentos, ¿no? Y eso, por eso siempre, cuando hablamos del order flow, yo llevo casi más de 12 años operando los mercados financieros y también he pasado por un montón de etapas donde uno, después de la desesperación total de probar, pues, medias, indicadores, sistemas, uno entra al order flow y piensa que es el chico más listo de la clase porque está viendo todo el mercado por dentro y cometes el error de obviar, pues, todas las cosas que tanto incidimos de estructura, contexto, volume profile. Mi opinión personal y los de todo el grupo de Trading Crypto, que operar el order flow a pelo, buscando simplemente, pues, está al alcance de muy poca gente y es una operativa basada en el muy, muy extremadamente corto plazo. A mí sí me interesa ver un delta comprador, o, por ejemplo, ejemplos que hemos puesto, a mí me interesa que en un sprint de mercado haya una rotación delta brutal, donde realmente se duplique la entrada de compradores con respecto a la venta en el sprint, y que luego el precio muestre una muestra de fortaleza, no solo en desplazamiento de precio y volumen, sino que además con un delta que sea exageradamente mayor a la venta previa. En ese aspecto, pues, buscamos, junto con el order flow y con el USA, esas muestras de fortaleza en los puntos que nosotros queremos, ¿no? Déjame, George, compartir pantalla y hago, bueno, un poco las generalidades con respecto al VSA para que quede ya claro. Sí. Se ve pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues la tabla resumen de la Biblia del VSA es esto. ¿Vale? O sea, no hay más. VSA siempre se trata de evaluar la acción del precio con respecto al volumen para determinar si ese movimiento, si esa acción en particular se puede categorizar como armonía o como divergencia, ¿vale? Nosotros, ¿cómo lo vemos? En el desarrollo de una propia vela
en el desplazamiento posterior tras esa acción, en el desarrollo continuo de los movimientos por ondas y al alcanzar niveles clave. Es eso, no hay más. Como regla general, voy a ver el Paint. Lo que queremos es que cualquier movimiento que en principio tratemos como que denota intencionalidad, tiene que ir acompañado por volumen, ¿vale? Y cualquier movimiento que nosotros tratemos en inicio con falta de interés, tiene que ir acompañado con un volumen bajo, ¿vale? Ese es el máximo resumen que se puede hacer con respecto al VSA, ya sea en el desplazamiento de una vela, como a la rotura de un nivel, como lo que sea, ¿vale? Esto es un nivel de resistencia. Nivel de resistencia. Si yo veo una vela alcista con un buen volumen, en principio lo tengo que tratar como que denota armonía y la rotura será efectiva, ¿vale? En principio. ¿Qué sería una divergencia? Pues este tipo de vela exactamente igual y con un volumen bajo, ¿vale? En principio, divergencia. En principio favorecería en ese contexto la rotura falsa, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo, rotura. Si veo una rotura con un volumen alto, por ejemplo, con las ondas de Weiss, un volumen alto, ondas de Weiss, y veo un retroceso con un volumen bajo, las ondas de Weiss, armonía. Movimiento impulsivo acompañado con volumen, movimiento de retroceso acompañado con un volumen en disminución, un volumen decreciente o un volumen que denote falta de interés, ¿vale? Este sería un comportamiento que en principio lo tratamos con armonía, que sugiere armonía. Si este mismo comportamiento vemos con un volumen de Weiss moderado, pero vemos un retroceso, en principio un retroceso con un volumen alto, ¿vale? Aquí ya hay una divergencia, porque este volumen que en principio debería ser un movimiento de test no denota falta de interés, porque veo un volumen alto, ¿vale? Entonces el resumen es ese. Todos los movimientos impulsivos vamos a querer verlos acompañados con un volumen amplio, un volumen alto, que eso nos denota que los grandes operadores están apoyando ese movimiento. Y todos los movimientos de retroceso, movimientos correctivos que tienen que denotar cierta falta de interés. Y esa cierta falta de interés viene reflejada con un volumen bajo, ¿vale? Ese es el mayor resumen. Luego ya podéis hacerlo como queráis. En una vela, en el desplazamiento de un movimiento, a la rotura de un nivel, como queráis, ¿vale? Vale, listo. Voy a comentar una pregunta que nos están haciendo. Déjame compartir. Vale, voy a ver cómo comparto otra vez pantalla. Sin ser mi audio. A ver, compartir pantalla. Vale, es una buena pregunta que se lee por ahí, ¿no? A ver, un segundito. Voy a poner el chat. Nos preguntan por ahí, ¿puede ser motivo de los mineros, del halving? Vale, esas cuestiones, aunque evidentemente tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mercado, esas cuestiones para nosotros no tienen ningún tipo de relevancia. Y sé que esto puede sonar un poco pretencioso, pero nosotros partimos de la premisa de que está todo descontado por el mercado y que la labor como traders es identificar pues, la fortaleza o la debilidad de la demanda y la oferta, ¿no? Yo no lo sé. Igual que yo no sé si ha sido varios hedge funds que han deshecho posiciones. No lo puedes saber. Y todo eso forma parte ya pues, de un poco de la comidilla que puede estar bien en conversaciones con amigos, pero a la hora de enfrentarse al mercado hay que ser lo más objetivos posible. Vuelvo a centrarme en esta estructura. Estructura distributiva de 2018. Clarísimo, una estructura distributiva con su fase climática, una R, ST, y luego tenemos una sucesión de lower highs y a partir de ahí, pues toda esta estructura distributiva desarrolló en este efecto, ¿no? Además, un efecto canalizado con lower highs, lower low, lower highs, estructuras acumulativas en la base de la estructura canalizada. Y bueno, ya avisábamos que llegado a este punto, que corresponde al VPOC de la estructura, habría que tener mucho cuidado porque se podía producir una sacudida de este nivel, ¿no? Y así fue. Se creó una estructura acumulativa y, bueno, fue testeando cada punto de volumen uno a uno. ¿Que esto ha sido motivo de los mineros?
No lo sé y no me importa. ¿Que esto ha sido movido por los hedge funds? No lo sé y no me importa. Simplemente sé que ha llegado a testear el VPOC de toda esta distribución, ha barrido este máximo previo relevante, a partir de ahí ha distribuido y el mercado pues ha ido testeando. Yo creo que la manera más profesional de abordar los mercados es omitir todo eso, ¿no? No estar escuchando noticias, sino simplemente centrarte en lo que te está diciendo el precio, qué zonas de valor está dejando y profesionalizarlo y sobre todo dejar de querer adivinar lo que hace el mercado y centrarte en operar setups en base a lo que el precio, la oferta y la demanda y el volumen te está diciendo. Hola, yo tenía una pregunta, no sé si se puede. Sí. Mira, yo os quería preguntar, o sea, a partir de la lectura que hacéis y todo, tenéis unos setups de entrada y salida que siguen evidentemente el movimiento, el análisis que hacéis del precio, el volumen, todo lo que contáis. Y era saber un poco si hay una manera de cuantificar a nivel de backtest la manera, o sea, la metodología Wyckoff en diferentes time frames y no sé cómo lo habéis abordado, trabajado, si se puede, si es discrecional dentro del análisis que se hace, un poco que hablaseis de esto. Eso que lo hable Rubén, que también está metido trading cuantitativo, ¿no? A ver, tampoco tan cuantitativo como para hacer para crear un bot, sino simplemente para ver la eficacia o cuantificar un poco de qué puedes esperar de resultados, ¿no? Usando la metodología. El tema del enfoque basado, de una estrategia basada en análisis cuantitativo es complicado, ya que es complicado lo nuestro porque parte de un enfoque, de un análisis totalmente discrecional. Entonces, ¿se puede hacer un análisis cuantitativo, un backtest de este tipo de estrategia? Se puede hacer, es complicado. Es complicado, claro. Y más manual. Manual para mí sería prácticamente imposible. Yo avanzo que estoy haciendo algo, pero también todo tema código. Yo tengo un programador con el que trabajo y estamos codificando lo que yo entiendo por una estructura de la metodología Wyckoff, ¿vale? Pero es lo que yo entiendo, porque tú a un código no le puedes decir, a un bot no le puedes decir, pues, no le puedes dar mi libro al bot y decirle, venga, haz una estrategia ahí. No, necesita reglas totalmente precisas y claras, ¿vale? Entonces es imposible que toda la discrecionalidad que nosotros le metemos a la hora de analizar este tipo con este tipo de enfoque, eso llevarlo a un bot es muy complicado. Manualmente yo creo que es imposible. Manualmente claro, es imposible. Claro. Yo me imaginaba esto, que a nivel hacerlo cuantitativo para hacer un bot es muy complicado, pero a nivel un poco para ajustar el riesgo-beneficio, lo que puedes esperar de la operativa. El problema de hacer este tipo de análisis de forma manual, que yo los he hecho, pero tiene que ser basado en unas reglas totalmente 100% objetivas. Claro. O sea, o las reglas son 100% objetivas, que sean reproducibles de forma sistemática en el tiempo y que sea el mismo comportamiento, ya sea aquí hace una semana o hace 10 años, o sea, o consigues desarrollar unas reglas totalmente objetivas o no hagas nada, porque no va a tener ningún valor. Estadísticamente no va a tener ningún valor, porque claro. Hoy puede que veas una cosa y encima el ojo es muy pillo y el cerebro más, y te va a llevar siempre a ver lo que quiere que veas. Tienes un problema. Dentro del mundo además es el enfoque científico. O lo haces reproducible siempre exactamente igual de la misma manera o no lo hagas. Seres humanos, emociones, sentimientos, discrecionalidad, subjetividad, es prácticamente imposible que puedas hacer un backtest manual de un enfoque discrecional y que los resultados sean viables. Yo no lo veo. Claro. De acuerdo, gracias. Lo que sí estoy haciendo es esto mismo, pero llevándolo a código, ¿vale? Entre la habilidad del operador y la habilidad del programador, con nuestros baches y nuestras historias, pues intentar codificarlo lo que yo entiendo por un rango, por un proceso de acumulación y distribución. Pero es complicado porque ¿cómo le dices a un código que aquí se ha producido la parada? ¿Cómo le dices al código que vamos a dejarle un tiempo de causa, la sacudida? Es complicado.
Yo estoy haciendo algo de eso y de momento muy contento con los resultados. Además ya colgué un par de capturas en Twitter y hay algunas estructuras que las está cogiendo, vamos, mejor que si lo hago yo, de forma discrecional. Entonces, cualquier cosa que vaya viendo por ahí y pueda ir comentando, ya lo iré publicando, ¿vale? Se puede hacer, pero es muy difícil. Tienes que tener un conocimiento de la metodología brutal, porque yo, por ejemplo, profundizando un poco en el tema este cuantitativo, yo no tenía ni idea, ni pajolera idea de cómo trabajaba un programador. Y el programador te pone en tesituras que o bien lo tienes claro o estás muerto. Porque te dice, ¿pero qué pasa si esto o si esto? Pero si cuando hace esto, ¿qué pasa? Pues claro, él tiene que alimentar el código, tiene que poner exactamente qué tiene que pasar. Y si tú no tienes totalmente claro, te quedas pescando y al final es una chapuza. Entonces, o te lo conoces de pe a pa y tienes totalmente claro el desarrollo de la estrategia, de tu estrategia, o complicado. Y bueno, de manera manual, que no lo intente nadie porque es imposible. Vale, pues pasamos a otra preguntilla que pone en el chat. Interesante. Dice, hola, tengo una duda. ¿Es necesaria una parada preliminar para identificar que estamos ante una estructura de acumulación y distribución? Evidentemente, dentro de la metodología, y bueno, es una cosa que veréis, el 80% del tiempo el mercado está en lateralización y un 20 o un 10% está en modo impulsivo. Evidentemente, siempre vamos a tener esa fase de parada. La fase de parada bajo la metodología Wyckoff es un evento climático o una exhaustion que no tiene que ser por un incremento de volumen, simplemente porque en este caso la venta ha perdido interés. Y en ese caso, pues tendremos en cuenta el AR. Esta estructura de Selling Clima, AR y ST supone la fase A de parada, la fase B, intercambio, y luego pues un tipo de sacudida, que en este caso ha sido local, o una sacudida al rango entero. Por tanto, la pregunta sí es siempre necesario, dentro de las estructuras tal y como la manejamos, que haya un evento de parada, ¿no? Fase A. Quedan 10 minutos del directo actual, ¿eh? Una cosa, con respecto a esa duda, porque a lo mejor el compañero se refiere de forma específica al preliminar y support. Habla de parada preliminar. Yo lo he entendido así también. El preliminar y support yo creo que es el evento más indiferente dentro del enfoque de la metodología, ¿vale? Porque nos indica que, bueno, ha aparecido algo hablando de este ejemplo alcista, ha aparecido algo de demanda o no, que a lo mejor simplemente ese rebote se debe a una cobertura de los que van cortos. Entonces, con ese evento de forma individual no nos dice absolutamente nada. La clave para el evento de parada es el Selling Clima, AR y ST, ¿vale? Esos tres eventos son los que de forma objetiva nos delimitan el final de esa caída y el inicio del movimiento lateral, ¿vale? Ese cambio de carácter. El preliminar support, pues mira, chicos, yo qué sé, el que hizo la metodología e inventó los eventos estos, pues se plantó ahí y dijo, bueno, pongo aquí primer support, pero eso no vale para nada. Yo creo que igual el tema es que se quiso a lo mejor adelantar, ¿no? A intentar sacar dice, bueno, si hay una parada, es el selling climax, ¿no? Y vio que no se sucedía eso siempre así, y dijo, joder, pues no, mira, es que a veces pasa esto, macho, que se me para un poco antes, entra demanda, pero el precio no es capaz de parar del todo. Entonces, como tú dices, hay que esperar, yo estoy de acuerdo, selling climax, AR y ST para darlo por parado. Operativamente, ¿qué es lo que nos interesa? El preliminar support lo podéis eliminar del gráfico porque no vale absolutamente para nada, ¿vale? Y es muy bueno todo este tipo de preguntas y todo el tipo de preguntas que vayan un poco orientadas a encajonar la metodología y que tengamos que justificarla, es muy bueno porque nosotros no somos puristas con la metodología. Ya tuvimos una discusión hace tiempo con otro profesional operador Wyckoff del mundo americano. Y a nosotros nos da igual los nombres, las etiquetas, nos da absolutamente todo igual, porque eso no es operativo. Identificar el PS, el Selling Climax, no, o sea, nos da exactamente igual porque no es operativo. Hay que llevarlo un poquito más allá. Efectivamente, nosotros siempre estamos diciendo en el Discord que no es importante la etiquetación de Selling Clima, RST, pues todas estas cosas, evidentemente tienen que estar etiquetadas en un chart, pero lo importante, y eso también aquí respuesta que mucha gente dice, es que la metodología Wyckoff no funciona. La metodología de Wyckoff no es etiquetar como una máquina, pues tal y como tengo yo puesto en mi pantalla, sino es identificar los procesos que hay dentro, las dinámicas que hay. Sacudidas, muestra de fortaleza, caída del volumen. Entonces esto es lo que le hace un poco más complicado, ya que requiere de un análisis más exhaustivo. Por eso sí que tenéis que aprender a etiquetar, pero luego hay que dar un paso más allá, que supone identificar los procesos y las dinámicas que hay dentro, que es lo que marca valor, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que publicaba Rubén en la parte privada,
un secondary test alejado del selling climax es una muestra de fortaleza. No es lo mismo un secondary test a la parte baja. Ya te está mostrando de que pues, aquí hay cierta fortaleza, bueno, o en este caso, ausencia de oferta y que el test se produce la parte muy arriba. Luego una sacudida local, que aunque nos guste que sea aquí, una sacudida local que no logra mínimos con un ST aquí arriba, ya nos está mostrando todos estos pequeños detalles, indicios de que la demanda es fuerte, porque a medida que el precio cae, reacciona. El precio cae, reacciona. Bueno, vuelvo a repetir, cuidadito con esto. Hay que estar muy pendiente esta semana y os voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado en otras cuestiones, en otros momentos, perdón. Voy a ponerlo a ver, ¿dónde lo tengo? El disco, no, aquí. Esto es uno de los rangos de equilibrio desde el toque de ese VPOC de la parte de arriba de la distribución hace ya semanas. Vemos como a priori pues, tenemos una estructura de equilibrio donde tenemos un evento climático, un selling clímax, establecemos el VPOC del composite de la estructura aquí arriba, una serie de sucesivos tests. Aquí ya indicábamos que esta muestra de la demanda no tenía excesiva fortaleza porque no tenía un volumen interesante. Esto ya nos hace sospechar. Aguanta el mercado en la zona del VPOC y luego pues, se produce esta estructura de jack y luego en el punto del BOEC no hay ningún tipo de actividad de la demanda, no consigue defenderlos contra el vendedor. Y encima, pues atravesando el VPOC del composite con un test así. Esto justamente es lo que tenemos que estar pendiente a lo largo de esta semana, ¿no? De que el mercado no haya saltado y esté aquí para volver a meterse hacia adentro. Eso significaría que vamos a tener un mercado bearish de nuevo. Es más o menos lo que se está viendo aquí, ¿no? Habrá que ver si esta estructura finalmente consigue acumular, atravesar este nodo de alto volumen, tirar, y si vemos que se mete hacia adentro, pues ya veis el ejemplo cómo esta dinámica se convierte en redistributiva, ¿no? Y aquí tenemos una discusión a veces, Rubén y yo. ¿Esto es una acumulación fallida? ¿Es una redistribución? Al principio, claro, uno no puede saber hasta el final del desarrollo si es una estructura acumulativa. Había cosas interesantes, vuelvo a repetir, en esta subida desde sacudida, toda esta subida aquí, mirad el volumen que tiene, es un volumen insignificante. Esto te está diciendo que sí, pues es una subida, pero sin participación, atención, ¿no? Volúmenes climáticos aquí, rotura del CRIC, pero una vez que el mercado logra saltar, no consigue que la demanda vuelva a apretar y control vendedor. Si vemos esta semana que el Bitcoin sea capaz de atravesar el VPOC del composite con este tipo de velas de alto desplazamiento y gran volumen, vamos a ir a niveles muy inferiores. Eso sin duda. ¿Vas a buscar cortos? Habrá que buscar cortos, efectivamente. Y el corto nosotros lo vamos a plantear, vuelvo a ponerlo por aquí, un segundito. El corto lo vamos a buscar tal y como he enseñado en otro chart. Una cosa así. Si hiciese eso, nosotros aquí, viendo en un test de no demand al VPOC, que lo atraviesa con velas con alto volumen y gran desplazamiento, pues para mí esto sería una estructura redistributiva con un test en C y para abajo. O sea que estamos en una semana muy interesante para las criptomonedas, ya que además el Bitcoin va a arrastrar a todas. Tenemos estructuras muy bonitas, por ejemplo, voy a ponerlo este. Se va a cortar en breve, yo creo, ¿eh? Estoy intentando crear otra, pero que lo sepáis. La de Ethereum contra Bitcoin tenía muy buena pinta esta estructura, con una fase de parada bien clara, una fase intermedia, una sacudida local de esta zona, muestra de fortaleza aquí, y bueno, pues esperábamos un pseudo BOEC aquí, y se está otra vez ingresando de manera profunda dentro del rango y ya nos está gustando bastante poco, ¿no? Nos gustó este rechazo que hizo aquí, pero no tuvo continuidad, no fue capaz de atravesar esta zona. ¿Dónde entraríamos largos nosotros en Ethereum? Pues le exigiríamos bastante, le exigiríamos que tuviese trabajo por encima de este VPOC del composite y que sea capaz de recuperar esta línea que es soporte, que supone resistencia ahora, ¿no? Complicado, la verdad que también tenemos el ETC, que también estaba en un potencial shakeout. Como veis, interesante estas cuestiones, ¿no? Barriendo el AR, se forma un rango redistributivo y, bueno, atravesando el VPOC del composite, y aquí teníamos la posibilidad de un TSO y justamente pues el mercado, una vez que ha sacudido esa parte inferior del rango, aquí ha ido a buscar directamente el VPOC y en el VPOC le ha entrado venta. Habrá que ver si esto, aparentemente parece que la venta está cayendo,
pero esto tendrá que venir acompañado. ¿Dónde entraría yo largo el ETC en LTC contra BTC? Pues tendría que ver velas como esta que veis aquí, con buen volumen, con buen desplazamiento, atravesando el VPOC del Composite. Ya sabéis que nosotros hemos intentado parametrizar las entradas al máximo. Solo vamos a entrar largos después de que una estructura bien madura, nos gusta esta sacudida, pero no vamos a entrar aquí a la mínima rotura aquí, sino vamos a pedirle que atraviese el VPOC del Composite para que haya control comprador, ¿no? Rubén, ¿alguna cosilla más? ¿Cómo lo ves? No, si queréis, bueno, yo creo que se va a cortar en breve, ¿no? Sí. Trataremos de volver a mandar ahora el enlace. Yo lo pondré en mis redes, tanto en mi perfil de Twitter como en Telegram. Estar atento también del Discord y seguimos. El que quiera acompañarnos en la próxima pues que entre también, ¿vale? Y si no, pues nada. Entiendo, creo que algún compañero está grabando todo el webinar, ¿no, Óscar? Sí, lo estoy grabando, eso creo. Sí, sí. Luego, Yo también quería añadir, perdón. Sí, adelante. Yo quería añadir algo porque con vosotros he aprendido muchísimo a buscar largos, ¿sabes? Y tengo ganas de ver cómo buscáis los cortos. El Correcto, problema te voy a dar mi opinión con respecto a los cortos. Los hemos hecho. ¿Sabes el problema que yo encuentro? Yo tengo cierta experiencia ya en tema de plataformas, brokers y demás. Es muy difícil, es extremadamente difícil para alguien que no tiene experiencia tomar un corto en una plataforma de estas. O sea, es prácticamente imposible. En Binance, chico, hay que hacer un máster. Yo no sé de otras plataformas, pero yo lo veo extremadamente complejo y yo tengo algo de conocimiento dentro de, pues eso, plataformas, brokers y demás. No me quiero imaginar al usuario más novel, vamos, le va a resultar prácticamente imposible. Entonces, yo un motivo de no tomar cortos... ¿Sí? Decía que en Quant Fury simplemente es darle un botón, te abre el corto y punto. Pues mira, tendremos que probar eso. Rubén, ¿has probado Binance Futures? Porque creo que es mucho más fácil en el Binance Futures. Es como Kraken Futures, da igual, de ese palo. O sea, es más, sí. Es como más sencillo, sí. O sea, por lo menos el de Kraken es más sencillo y va bien. O sea, Pues en comparación con Kraken, a secas, voy a probarlo, porque sí. es imposible. O sea, es una brutal locura lo que, vamos, y al final está jugando con dinero. Entonces, no sabes exactamente si has entrado, si no has entrado, si... Sí, con los futuros en Binance y en Kraken sí que operar en corto el futuro del Bitcoin es bastante fácil. Lo que pasa que con los futuros de Kraken y Binance tenéis que dejar depositado como garantía el propio BTC. En el Bitcoin no es complicado, sobre los que tienen futuros o swaps. Si quieres pegarle corto a una criptomoneda, por ejemplo, llámese ADA BTC, tienes que abrir una cuenta margen y sí que se complica, la verdad. Por en eso Binance Futures solo es tener Tether. Con tener Tether ya puedes abrir cortos fácilmente. Pues ya está. Pues entonces, pero no todas son sorteables. A margen, ¿no? No, pero no hablo de margen, hablo de Binance Futures. Vale, yo te digo por ejemplo, ADA BTC, pegarle un corto, tendrás que ver si primero esa criptomoneda permite margen y luego pues depositar las garantías y venderla. En Futures sí, simplemente tú añades Bitcoin o Tethers y ahí te pones corto. Por eso nosotros sí vamos a plantear operaciones cortas cuando se den sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre el resto. Tal y como dice Rubén, ponerte corto de ADA o ponerte corto de, no sé, BNB o lo que sea, sí que lo complica bastante porque hay que abrir una cuenta margen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien. Mira, yo tenía cierto desconocimiento de este apartado, ¿no? Entonces, si los compañeros dicen que se puede hacer con relativa facilidad, pues mira, si hay alguien que se puede prestar a hacernos, no un manual, no un tal, pero bueno, a lo mejor mandarnos un audio de forma privada y que nos explique un poco el proceso para entendernos nosotros mejor, yo lo agradecería, ¿sabes? Porque es algo que he intentado hacer y es que me ha supuesto, vamos, la vida. Entonces eso, si alguien lo ve fácil en alguna plataforma en concreto, dentro de Binance o la que sea, luego nos mandáis un correo, un audio a través del Discord, lo que sea, y lo vemos, ¿vale? Se agradecería. Sí, es cierto que nosotros sí que lo hacemos, pero claro, es verdad que no es tan sencillo como en otras plataformas, ¿sabes? Entonces, claro, a Rubén pues se le hace bola, o sea, es un poco... Claro, yo vengo de otro tipo de mercados, como habrá gente también aquí, entonces son todo, a ver, son mercados que tienen una trayectoria, que están bien asentados, que son... Pues eso, y ahora este tipo de brokers yo no puedo con ellos, no puedo porque
viendo lo que hay de forma en los, ¿se ha ido? No, en los mercados clásicos, joder, si es que hasta MetaTrader le da 100.000 vueltas y es la peor plataforma que hay de trading. Sí, es cierto que adolecen de eso, sí. Sin contar con que encima hay otras como Kraken, que es que cuando, vamos, el funcionamiento que tiene es una basura. Es verdad que la parte de futuros va bastante mejor. Pero también, como dice George, está bastante limitada, o sea, a determinados pares. O sea, que tampoco... Sí, hay determinados pares que tienen que permitir que tengan cuenta margen en Binance y no son todos. No puedes abrir apalancamiento porque para abrir un corto tienes que abrir una cuenta margen, o sea, te tienen que prestar y... Sí, pero no. es cierto, por ejemplo, que la parte que dice el compañero de futuros en Binance, vamos, yo por lo menos no la he probado, ni la he todavía... Y es verdad que a lo mejor es más sencilla, porque es cierto que, por ejemplo, en Kraken sí es más sencillo y es mejor, pero mucho más limitado. Sí. Sí. ¿Vale? George, pone el gráfico del SP en H1, si puedes. Sí, la gente está preguntando mucho por el SP. Nosotros desde Trading Crypto, esto nació para hacer trading sobre criptomonedas, un universo nuevo de activos sobre los que invertir, a los que se le pueda aplicar el estudio de precio y volumen, con las características que tiene, volatilidad, desplazamiento, que están abiertos 24 horas, 365 días. Pero os invito a pasar por todas las canales que tenemos en el Discord. Operamos el SP500, Rubén está haciendo un seguimiento excelente del petróleo, también divisas, ya lo veis, donde pone bolsas, divisas, commodities, y el objetivo para en breve es, estamos desarrollando, vamos a crear una cartera modelo, como si fuese un fondo. Vamos a establecer un capital inicial hipotético de 100.000 euros y vamos a crear una cartera defensiva en época de crisis, de grandes caídas, y donde iremos compartiendo con todos vosotros con activos clásicos, pues van a ser acciones americanas, europeas, divisas, commodities, y bueno, pues la idea es crear un pseudofondo que estarán abiertos, por supuesto, con todos los trades, con toda la operativa, con todo el asset allocation. Lo vamos a hacer a través de Drive, donde compartiremos pues todas las entradas, el asset allocation, pues entramos en financials, en comunicaciones, etcétera, etcétera, que sea lo más visual posible, con bastantes quesitos y que sea muy visual. Y esto va a entrar pues muy en breve, ¿no? No solo hacemos criptos, sino queremos... transmitir nuestra forma de leer el mercado bajo precio y volumen con todas las metodologías que incluimos a todos los activos, ¿no? Eso sí, recordando que evidentemente las criptomonedas, los que hacemos esto ya sabemos que la criptomoneda es porno duro, que tienen alto desplazamiento y que tienen una volatilidad, pero que también tienen grandes oportunidades, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que cuando se corte volvemos a abrir otro más y explicaremos la situación del SP500. A ver si hay una pregunta interesante en el chat y luego ya en el último vídeo que hagamos, en última sala, hablaremos del SP500. ¿Qué más preguntillas hay? Yo quiero comentar algo del BTC cuando Vale, sí, dale. Dejo de compartir. Sí. ¿Con tu gráfico comparto yo? Vale, espérate, me salgo. Un segundito. Vale. ¿Dónde me salgo? Es que esto no sé utilizarlo todavía. Abajo no te aparece un compartir, pantalla. Dejar de compartir. Vale, ya está. A ver, compartir. Compartir, vale. Había un comentario por ahí de mi amigo Borja, ¿vale? Que comentaba, en caso de que el BTC cierre por debajo de 5.800, una cosa así, se anula el escenario, ya no se puede comprar, o ¿qué es lo que pasa? Vamos a repasar un poco lo que hemos propuesto. Rotura, test y continuación, ¿vale? En base a las huellas que hemos detectado de esta estructura. Mucho ojo porque podría pasar que aquí se esté desarrollando una nueva estructura, ¿vale? Y que viniera a hacer algún tipo de sacudida a esta zona y desde aquí continuar, ¿vale? Una estructura menor en este punto de reacumulación, algún tipo de test a ese BIPOC de toda la estructura mayor y continuar, ¿vale? Como siempre, la clave que es operar a favor de la zona de control que nosotros determinamos que establece el control, el desequilibrio, ¿vale? Ahora mismo a favor de los compradores. Siempre vamos a querer operar con el BIPOC por debajo, a favor de las compras. Pero es que además del BIPOC también tenemos por aquí el VWAP semanal, ¿vale?
VWAP semanal, pues puede ser que antes de querer lanzarse al alza, si finalmente se lanza, venga a testearlo, ¿vale? Que pase por aquí, venga a testearlo y se vaya. O venga a testear el VPOC y se vaya, ¿vale? Entonces, principalmente para continuar favoreciendo el escenario alcista, que siga respetando el VPOC, le vamos a permitir que venga a testear o bien el VWAP, ¿vale? O el VPOC. Entonces, de momento, como ya ha explicado George antes, no se ha anulado absolutamente nada. Para que se anule algo, necesitamos ver un reingreso con cierta agresividad por debajo del VPOC, y en ese punto, a ver si nos deja plantear algún tipo de entrada, algún tipo de idea operativa en cortos, ¿vale? Eso por ahí. Otra cosa interesante. Gráfico de 8 horas. Vemos esta caída del precio un poco en base también, siguiendo el hilo de uno de los vídeos en el que hablaba de cuándo era interesante a lo mejor saltar de marco temporal para empezar a intentar trabajar otras estructuras. Pues a lo mejor tenemos aquí un selling climax, ¿vale? Y todo esto forma parte de una R. Estamos en el gráfico de 8 horas, ¿vale? Y desde aquí a lo mejor empieza a desarrollar una nueva estructura que va a durar semanas o meses. Esa posibilidad que todavía no se ha planteado está ahí, ¿vale? Selling climax, pues a lo mejor AR. Y ahí tenemos las zonas bien delimitadas. Puede ser o puede no ser. El tema es estar preparado para que eso pueda suceder, ¿vale? En caso de que esta estructura finalmente no salga al alza, reingrese, se quede mareando, dices, pues hostia, a lo mejor es interesante ya empezar a trabajar con esta. Ver esto como el selling climax y esta muestra de fortaleza que ha hecho subir al precio no sé cuánto, un 15, un 12, un 11%, todo verlo como una R, ¿vale? En vez de determinar esto como una R menor, ¿vale? Esas cosas ir trabajándolas mentalmente porque, como ya comenté en el vídeo, no hay una estructura para todos. Cada uno trabaja la estructura que quiera. Lo interesante que es la parada del movimiento, ¿vale? El precio viene cayendo, ha pasado algo y lateralización. Pues ya está, vamos a tener estos niveles presentes por si esta estructura fracasa y el precio empieza a lateral, ¿vale? Alrededor de esa zona de alto volumen, ¿vale? Simplemente eso. Más cosas. ¿Alguna cosa más por ahí? Si no, ya pasaríamos a comentar un poco la situación del SP500, ¿no? Sí, dale. ¿Cuánto queda? Pues teníamos más, vamos, debe estar al caer, pero empezamos a menos 10, eran 40 minutos creo. Pues igual 5 minutos, un poco menos. Pues... O hacer una pausa. Venga, sí. hacemos una pausa mientras creamos otra reunión y os la compartimos por Discord y vamos, y por YouTube o por todos los sitios, ¿vale? Ahora os la pasamos. Venga, una visita al baño y volvemos. Venga, hasta ahora, chicos. Vamos a esperar que se vayan añadiendo la gente. Vamos a estar, el gráfico que muestro es el gráfico del SP500, que ya tantas veces habréis visto en mis vídeos. Listo. Poco a poco se va conectando la gente. Vale. Ya va entrando 26. Ahora agradeceros la asistencia. Hemos llegado a tener un pico de 80 personas, o sea que muchas gracias por vuestra atención. Prometemos que para la próxima vez vamos seguramente a utilizar Zoom Premium, que tendrá livecast
en YouTube, o sea que se podrá seguir a través de YouTube para que la gente no tenga que conectarse a través de esto, ¿no? Vale, pues... 2 minutitos más. Estábamos antes en torno a 80, creo. Vale, pues ya vamos, sí, vamos a darle, somos 37, hemos bajado un poco, pero bueno, vamos a empezar. Situación complicada en el SP500, ¿no? Y me llega tanto a mí como a Rubén, pues mucha gente, oye, es momento de comprar, se une un poco ese sentimiento gambling, ¿no? De porque ha caído mucho, uno siente la tentación de comprar. Y es una cosa que ocurre en todos sitios, familiares, amigos, o incluso yo en la sala donde trabajo, pues compañeros que tienen esa un poco obsesión de meterse a intentar cazar el suelo o esa necesidad de meterse en acciones como Día, que están en quiebra, pues buscando esas ultra rentabilidades y un poco a rellenar el ego de decir yo he marcado el suelo y bueno, a día de hoy, viendo este gráfico weekly del SP500, donde tengo expuesto todas las medidas cuantitativas de los bancos centrales, ya pues a principios de febrero, mi actitud permabearish, pues ya estábamos en una situación de everything bubble endgame, ¿no? Estamos en una situación donde están la deuda pública, privada y de consumidores en máximos niveles, los niveles de tipo de interés pues ya no tienen más margen de maniobra, una expansión del balance del Banco Central de 4 trillones, los gobiernos, después de un proceso expansivo, se encuentran en déficit fiscal, muchos de ellos, incluido Estados Unidos. Y bueno, las medidas llevadas a cabo por la Fed y los bancos centrales han tenido un resultado escaso, por no así decirlo, inútil en esta caída del mercado. No olvidemos que la Fed ha metido 1 trillón al día en repos, 700.000 billions de programa cuantitativo comprando toda la curva americana. El BCE ha salido al ataque también con el bazooka con 700.000. Luego también la administración Trump por parte de gasto del gobierno, otros 800, 700.000. Y el mercado no ha tenido apenas reacción. Esperar una caída del mercado, pues después de una subida de un 407% en este ciclo de expansión monetaria de este experimento por parte de los bancos centrales, a mí una caída de un 40% después de una subida de un 407 se me sabe poco, ¿no? Incluso sabiendo que después de la burbuja.com, pues el mercado cayó un 40%, el mercado cayó un 57%. Sí es verdad que hemos estado siguiendo una estructura que tenía algunos visos acumulativos, aunque muy débiles. Sí que podemos esperar a lo mejor un pullback, movimiento a esta zona. Y aquí ya veríamos, ¿no? Vamos a ir analizando los nodos de volumen que tenemos por aquí. Como veis, nosotros no vamos a utilizar ni niveles de Fibonacci ni medias, simplemente vamos a utilizar zonas de valor y estamos atravesando esta zona de valor, esto como un exceso, se mete dentro del área de valor y ha conseguido barrer los mínimos estos relevantes, que es cuando la Fed en 2018, diciembre, dijo que no iba a subir tipos y que rebajaba su discurso hawkish, ¿no? Lo más lógico sería, a lo mejor, por esta sobreventa, aunque no lo sabemos, los futuros vienen en overnight, el domingo parece ser que vienen otra vez con fuertes caídas. Ir a buscar esta zona objetivo aquí en el 2100 no nos parece absolutamente descabellado. Vamos a estar analizando qué estructuras marcas por aquí, pero en principio este nivel de 2100 lo tendremos muy, muy en cuenta como punto magnet, ¿no? En el gráfico de 8H, poco que añadir. La verticalidad del mercado es tremenda. Este movimiento pues, está rompiendo todos los récords posibles de sell-off. No consiguen mantenerlo, no consiguen, ¿no? Es absolutamente increíble. Ha atravesado todo el VPOC. Un segundito. Toda esta estructura pues, la tenemos casi de 2018, donde pues, hubo una sacudida, un spike y un test, dinámica canalizada, aceleración, y no, pues se ha comido en
prácticamente 3 semanas todo lo que lleva subido desde 2019, ¿no? Y ha ido a barrer justo este nivel, ¿no? ¿Qué estamos viendo estructura a corto plazo? Vamos a ponerlo. Esta es la estructura que estamos analizando a corto plazo. Un segundito. Vale, establecíamos un evento relevante esto, ¿no? Este AR, que suponía una subida de un 11%, es cuando Trump dijo que había la mayor subida histórica del mercado en un día, ¿no? Pues luego el mercado siguió cayendo, ¿no? Con un gap imponente por cierre de límites. Y bueno, veíamos la posibilidad de un secondary test en B, aunque con mucha falta de fortaleza llegar a la parte de arriba del rango. El mercado caía, y bueno, pues sí que aquí se establecía una estructura que tenía relativamente bastante interés y ha producido lo que tanto le gusta hacer al mercado cuando tiene el control vendedor. Ha lavado los máximos de esta zona, ¿no? Voy a poner el gráfico de 5 minutos, un segundito. Esta estructura pues tenía un potencial, lo que publicábamos a lo largo de esta semana, tenía bastante potencial, pues teníamos un evento climático, una R potente, un secondary test, luego un secondary test en B, un LPS y bueno, marcaba con las flechas rojas que había conseguido que los mínimos de la sesión durante 3 sesiones no hubiesen sido tocados, ¿no? Eso mostraba cierta, dentro de la debilidad general, tenemos el mínimo de la sesión un día aquí, otro aquí, pues ya te decía 3 mínimos consecutivos, lower lows, pues nos sugería cierta fortaleza, una R potente con una entrada bastante potente de volumen aquí. Sin embargo, pues ha hecho lo que hace un mercado en procesos redistributivos, ¿no? Ha ido a saltar esta zona del creek, ha ido a un marco de la R y ha producido una sacudida y a partir de ahí se ha metido dentro de la estructura. Y una vez que ha superado el VWAP de la sesión y el VWAP de la semana, pues ha hecho otra estructura redistributiva y es un poco lo que estamos manejando también en el Bitcoin. Si el Bitcoin no consigue aguantar y que la demanda entre a modo de WEC, pues vamos a tener un proceso igual, donde el mercado entre, teste de alguna forma por dentro, en este caso ha testeado al VWAP de la semana y a partir de ahí pues se ha ido a comer directamente todo el rango, ¿no? Es algo que ocurre constantemente en todos los mercados. Esto es un comportamiento fractales entre activos en distintos time frames y bueno, pues poco que añadir. El evento predominante que hay es sacudida de la R y a visitar los mínimos del rango. ¿Qué implicaciones tiene en charts de más largo plazo? Pues esta estructura que parecía tener cierto potencial por esta R potente, pues es una muestra de debilidad constante, evento. Entonces, ¿esto será el evento para más caídas al 2100? Pues es probable. ¿Esto será una sacudida de este nivel? Pues estaremos muy pendientes a cómo reacciona el precio aquí. Eso sí, teniendo claro que no plantearíamos nunca largos sin superar con velas de buen volumen, buen desplazamiento, este VPOC de la estructura. ¿Qué más, Rubén? ¿Algo más que añadir tú en ese chart? No, está todo explicado excelentemente. De mucha debilidad, o sea, la sucesión en este mismo chart de máximos y mínimos decrecientes es incuestionable. Podemos intuir el inicio de esta estructura, ¿vale? Pero sigue demostrando mucha debilidad, o sea, no es capaz ni de alcanzar ese tercio superior que establece el máximo de la R, ¿vale? O sea, es imposible. Entonces, debilidad. Y como dices, hasta que no logre recuperar esa zona del VPOC de la estructura, yo no plantearía absolutamente nada. Y luego, si os fijáis, pues sí que hay cierta entrada de demanda aquí, se puede ver, pero fijaros cómo este movimiento aquí viene completamente seco. Bastante significativo, han aprovechado para sacudir este rango, esta estructura local que hay aquí, han sacudido y a partir de ahí hacia abajo. El tema de las sacudidas, y vamos a llamarlo como rango acumulativo fallido que revierte en redistribución, tienen un potencial operativo tremendo porque siempre el objetivo es que una vez que cruce el VPOC de la estructura es que se vaya a buscar los mínimos o incluso desencadene ventas mayores. Eso es una estructura muy operable y que como podéis ver, como podéis visto, también ocurre en el Bitcoin, ¿no? ¿Qué más? A ver si hay alguna preguntilla.
En el DAX también tenemos, vamos a mirar el DAX, ¿qué estamos trabajando en el DAX? Un segundito, vamos a mirar el DAX. Sí, en el DAX volvemos a tener la misma dinámica, ¿no? Parecía que se establecía pues, una fase de parada con una R, un ST, una estructura en la parte baja, que denotaba, si es verdad, algo más que el SP, algo mayor de fortaleza, ya que tenía un semiclima, una R, un ST, luego pues una sacudida de la R, un spring, que conseguía llegar a la parte de arriba del rango. Sin embargo, vuelve a ocurrir esta casuística, lavada de la R y de este máximo relevante, y a partir de ahí hacia abajo, ¿no? Vuelta hacia adentro, esto sería un break fallido. Si atraviesa este nuevo volumen, pues vamos a ver más mínimo, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos con lo que dice el mercado, porque nosotros no podemos saber, una vez llegado a este punto, si el mercado va a ser así, o en este caso va a fallar y se va para abajo, ¿no? Esto es una señal de debilidad. ¿Tú cómo tienes el DAX, Rubén? ¿Tú lo tienes mejor mirado o no? No lo sigo mucho. Gráficos semanales, pero vamos, poco. Debilidad de fondo, la verdad que hay que tener bastante precaución. Sí que ya pues mirando gráficos más de largo plazo, mirando el gráfico weekly, sí que podríamos tener una oportunidad única en la vida, pues de que el mercado hipotéticamente, toda esta crisis que está azotando al mundo y que vamos, no tiene pinta de que esto vaya a mejorar en cuestión de días o semanas. Primer punto objetivo por volumen profile 2100 y segundo punto absolutamente apocalíptico pues sería 1300 puntos, ¿no? 1300 puntos sería un nivel pues para ser un buy and hold de largo plazo, viendo estructuras evidentemente, que sería una oportunidad única en la vida, ¿no? Para poder depositar capital y dejarlo a muy largo plazo, ¿no? Yo quería preguntar sobre eso, en el sentido de quien tenga liquidez y quiera aprovechar estas oportunidades, ¿qué consejo le darías para hacerse una cartera de acciones, por ejemplo? Vale, sí, justamente eso era una pregunta que me han hecho, pues lo que he dicho antes, bastantes amigos y familiares. Es muy tentador, ¿no? Cuando el mercado cae un 30, un 40%, la gente ya pues, abre la plataforma, venga a comprar, ¿no? Porque esto está tirado de precio. Nosotros vamos a tener en cuenta como traders de volume profile cuáles son las zonas calientes, vuelvo a repetir, el 2100 y el 1300, y a partir de ahí pues estaremos buscando estructuras que se produzcan en esta zona, ¿no? Vamos a crear una cartera defensiva incluyendo todo tipo de activos, pues renta variable USA, renta variable europea, divisas, algunas commodities y pues cartera en época de crisis. De momento, el escenario es tan incierto de lo que puede provocar de ralentización económica en Europa y en Estados Unidos, porque en Estados Unidos recordemos que ahí tienen 23 millones de personas que no tienen seguro médico, la cosa se puede poner muy seria, han tenido un presidente negando la crisis del coronavirus, preocupado únicamente, exclusivamente por el devenir de la bolsa, y esto pues al final le ha cogido el toro, y no necesariamente porque haya caído un 30% no tiene que caer más, ¿no? Encima, viendo el gráfico de 30 minutos, hemos visto que ha sacudido localmente un rango y que es muestra de debilidad, así que mucha precaución. Nosotros siempre recomendamos no montarse siempre en el primer tren, tenemos que montarnos en el segundo, con confirmaciones, con estructuras, pero vamos a estar muy atentos y desde Trading Crypto no dudéis que vamos a seguirlo al milímetro en esta zona de los 2100, en esta zona de los 1300, ¿no? Sé que puede parecer doloroso, una caída de un 60%, pero no olvidemos que es un ciclo económico a base de mentira monetaria que ha subido un 407% de 2008 y donde, no sé si habéis visto mi vídeo macro, los datos económicos de hace 2-3 años no tenían concordancia con la situación del mercado. Entonces, pues también tener en cuenta que esta subida vertical del mercado se ha producido con una estructura de mercado pobre, con un montón de gaps, con un montón de ineficiencias por el camino, y eso se debe a que ha sido principalmente conducida por instrumentos donde lo único que prima es el precio y no el valor, es decir, ETFs, ¿no? La gestión pasiva ha superado a cualquier gestor de renombre, pues llámese Bestinver, Paramés, o incluso a grandes fondos como el de Rey Dalio, etcétera, etcétera,
porque realmente se ha infantilizado la inversión. Comprando un ETF del SP500, pues lo único que hace es que los fondos replican continuamente el SP500, reembolsos y ventas de las participaciones de los ETF provoca aún más ventas en el mercado de contado, ¿no? Porque esos fondos tienen que deshacer posiciones. Entonces, claro, eso ha sido uno de los grandes problemas de estas caídas tan en vertical, ¿no? Aparte de que haya sido una mentira monetaria, es que los propios ETFs han descargado todas las posiciones de contado debido a reembolsos masivos por parte de sus participantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntilla más? Bueno, a ver si tenéis alguna preguntita más y yo creo que, bueno, aparte de eso podríamos ir cerrando. No sé, vamos a mirar a ver si hay alguien que tiene alguna otra cuestión. Me preguntan, ¿qué herramientas tienen los bancos centrales? Yo sinceramente creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Después de un trillón en repos, ¿no? Ya después de 700.000 euros de quantitative easing, el Banco Central, el Banco de Japón, que se está planteando ya incluso, recordar que el Banco de Japón es el propietario del 75% de sus ETFs propios. Ya lo único que le queda al Banco Central Europeo y a la Fed es comprar acciones directamente, es lo último, pero para mí eso supondría la sentencia de muerte total de las entidades monetarias de los bancos centrales. Hemos visto que esta semana pues sí había unos rangos de volatilidad en el SP500 de días de +6, +7, +8, que eran propios del crack del 29 o de la crisis de los 80, y los mercados no han reaccionado, le han metido toda la gasolina y todos los bazocas y no ha conseguido nada el mercado. La verdad que es una situación donde no recomendamos jugársela a modo gambling, sino vamos a intentar que esto se relaje un poco porque tenemos mucho que perder y poco que ganar. ¿Se podrían desaparecer los ETFs con esta crisis? Hay ETFs que están apalancados. ETFs de volatilidad, pues obviamente están en grandes problemas. El gran problema que yo veo son todos los fondos de inversión con esa gran exposición a high yield y a la deuda corporativa estadounidense. Esto es una bomba que va a explotar. Hay muchas compañías que no solo por el coronavirus, sino por el precio del petróleo, grandes empresas energéticas con alto apalancamiento necesario para iniciar todos los procesos relacionados con la extracción de petróleo. Eso puede provocar, como la subprime, una cascada de defaults. Ya está Moody's y las agencias de calificación de crédito avisando de que va a haber bajadas de rating. Y no olvidemos que el 50% del mercado de crédito de corporate americano son high yield, son triple B. Por debajo de triple B es bono basura. Entonces va a entrar aún más cantidad de bonos por debajo de esa calificación crediticia y vamos a ver muchos defaults. Y esto se va a producir primero por el coronavirus, la paralización total de los países y luego por un precio del petróleo que hace insolvente a un montón de compañías energéticas, ¿no? ¿Pueden quebrar los fondos? Los ETFs, pues los ETFs apalancados, ya hubo un susto hace 2 años con un fondo de volatilidad. Un ETF plano, por así decirlo, donde replica el SP500, no debería haber ningún tipo de problema. Claro, la prohibición ahora de no más cortos no nos va a afectar a nosotros para vender nuestras participaciones. Cuando hayáis visto de que la CNMV prohíbe cortos, no prohíbe los cortos a préstamo, ¿no? Que la gente pide prestadas acciones para ponerse corto. Los fondos de inversión que están expuestos a determinados mercados sí van a poder deshacer sus posiciones ya que las tienen en posesión. O sea, sería cerrar su posición. No deberíais tener problemas, pero sí os pueden poner problemas. Los fondos de inversión pueden pedir a la CNMV que en caso de un reembolso masivo se bloqueen los capitales. ¿Os lo van a devolver? Sí, pero el dinero va a estar bloqueado. A ver qué más preguntas. Sí, bueno, nosotros vamos a intentar de la mejor manera posible, con nuestra experiencia. Yo llevo muchos años en el mercado. Vamos a intentar crear una cartera lo más defensiva posible, buscando aquellos sectores con oportunidades, pero vamos a ser muy conservadores y muy tranquilos. No vamos a operar a lo loco y no vamos a comprar a Santander porque está simplemente a 2 euros y hay que comprar. Sino hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? A ver. Los brokers también, cuidado. Por ejemplo, DeGiro es un broker que yo utilizo para acciones, te permite apalancamiento.
claro, aquellos brokers que permiten apalancamiento van a sufrir. Ahora ha salido esta noticia de que Esfera Capital, que es una gestora, que donde incluye pues todos los fondos cuantitativos que hay en España y fondos de autor. Esfera es como una boutique de fondos de inversión donde si nosotros Trading Crypto tenemos un track record, abrimos un compartimento en Esfera Capital para poder operar y bajo una marca del fondo, ¿no? No es un fondo directamente, sino es un compartimento dentro de la SICAF de Esfera Capital. Esfera Capital ha entrado en concurso de acreedores, la CNMV ha bloqueado y son 6 millones de euros bloqueados. ¿Por qué pasa eso? Por los margin call, porque han tenido que deshacer posiciones corriendo. Entonces, sí, puede haber problemas con determinadas gestoras y con determinados fondos. Así que seis muy prudentes, por favor. Buenas tardes. Por favor, ¿cuándo dejaría de tener valor de un volumen? Vale. El tema del volume profile, nosotros lo utilizamos de dos formas. Utilizamos el volume profile de la sesión, generalmente del SP500, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el SP500. Aquí estáis viendo los perfiles de volumen de cada día, ¿no? Para saber dónde ha estado el valor cada día, ¿no? Y luego aquí estáis viendo el perfil de volumen. Evidentemente, esto ya lo hemos explicado incluso Rubén en la zona privada, si uno va moviendo el composite, pues se irá moviendo, se irá transformando, ¿no? Como podéis ver. Nosotros siempre vamos a decir, bueno, esta es la estructura que estoy trabajando, previamente sabiendo el contexto que hay en timeframes superiores, el composite de volumen de timeframes superiores, pero voy a manejar, si estoy trabajando esta estructura, voy a trabajar los perfiles de la sesión y voy a trabajar el perfil de la estructura que es esta, ¿no? De lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces, bueno, pues es un perfil que se va adaptando a lo que uno ve y a la estructura que está trabajando. Nosotros en Inditex haremos una actualización, Rubén, que nos están pidiendo por ahí, a ver qué pasa. Bueno, pues yo esperaría, a ver... Yo esperaría que el mercado se calmase un poco y estar en liquidez. El cash ahora es la herramienta perfecta, ¿no? Esperemos que no haya ningún tipo de distrés en el mercado financiero importante, sino que ya hayamos aprendido la lección de 2008. Incluso gente me preguntaba, ¿el dinero en los bancos corre peligro? Eso no lo podemos saber nadie, ¿no? Vale, Telefónica también os la pondremos. Repsol, grabamos un vídeo de Repsol y bueno, Repsol sí que se ha ido a ver qué tengo yo aquí en Telefónica. Un segundo. A ver, Telefónica. Bueno, Telefónica la verdad que tiene una pinta realmente mala, ¿no? Lo miraremos con calma. Ha estado rompiendo mínimo de 2002 con estructura de lower highs, estructura con lower lows, distribución, redistribución y de momento aquí, como podéis ver, nosotros siempre partimos de la premisa de que para que se desarrolle un movimiento tiene que tener una causa. Aquí ha habido una causa que ha ido a tocar esta zona de bajo volumen, como podéis ver, con una sacudida superior y todo esto ha generado esto. Después se ha creado una causa con una sacudida que ha provocado todo esto. Necesitaríamos ver, pues, para entrar a la Telefónica, que se generase algún tipo de causa importante, ¿no? Y luego también los filtros que le ponemos, que por lo menos haya un trabajo por algún nodo del alto volumen donde se vea intención de la demanda, ¿no? Entrarle largo aquí a Telefónica, a nosotros, que somos traders de precio, estructura, volume profile, nos parecería un poco más que gambling, ¿no? BVA. Igual que BVA, está claro. Está diciendo, BVA está tirada de precio, sí, pero hasta que yo no veo una muestra de fortaleza aquí, yo aquí veo que se ha roto un nivel relevante con un gap, que el volumen está negociado por aquí arriba. Complicado, ¿verdad? Complicado. Bueno, yo creo que podemos dejar algo para otras sesiones, porque si no, nos vamos a recorrer aquí todo el espectro. Si os parece, no sé si queréis añadir algo más, pero
yo creo que es buen momento para parar y seguir en otro momento. La verdad, bueno, agradeceros a todos pues todo el tiempo que que nos habéis dedicado esta tarde. Pediros disculpas una vez más por los fallos que hemos tenido al principio de poder arrancar y no arrancar. Bueno, ya vamos a intentar solucionarlo para próximos eventos y simplemente pues nada, que muchas gracias, seguid escribiéndonos. Recordad que, bueno, para los que no sepáis, aunque yo creo que ya lo sabéis todos, hacemos seguimiento de todo esto en Discord, podéis seguir allí, en los vídeos de YouTube que habitualmente ponemos y en la zona privada donde estamos publicando, como sabéis, bastantes cosas, entre ellos vídeos que solo veis allí, o sea, no los veis en YouTube ni en ningún otro sitio, vídeos del equipo de Trading Cristo y seguramente pues haremos más, centraremos más los temas a lo mejor, haremos temáticas, Q&A como hoy. Hoy ha sido un poco presentación y ver cómo funciona y lo ordenaremos por temáticas cada vez, exacto. Sí. Eso es. Y nada, pues una vez más agradeceros, la verdad, todo el seguimiento porque, vamos, nos ha sorprendido bastante la cantidad de gente que se ha interesado y que aún con los problemas técnicos estáis aquí. O sea que nada, pues os emplazamos a próximos directos. Que habrá varios, estando en cuarentena, habrá varios. Habrá más de los normales, probablemente, para intentar evitar la locura y nada. Pero sí es verdad, Óscar, que tenemos que para la próxima vez cuadrar por temática, ¿no? Para no estar... Eso es. Dudas de volume profile, dudas de estructura, visión del mercado, renta variable, criptos, ¿no? Hoy ha sido un poco popurrí, pero bueno, sí. Yo creo que en ese sentido es muy importante que nos deis feedback y nos escribáis en Discord, por ejemplo, sugerencias o en los mismos canales generales, qué es lo que más os interesa, algún tema en concreto y hacemos así, o incluso preguntas sueltas y poder hacer así una temática, un vídeo temático completo solo de esa parte o de esas partes. Y organizarnos en ese sentido algo mejor, ¿vale? Y el link en Discord preguntan, sí, lo pasamos ahora mismo. Os pasamos el link de Discord. Vale, sí. Si lo tienes por ahí, Rubén, ponlo, sin problemas. Sí, ya está, ya lo han puesto. Ahí está, vale, genial. Estáis todos, por supuesto, invitados, difundirlo, cuanto más seamos mejor, porque al final todos crecemos y esto pues coge fuerza y tiene más sentido, ¿no? Entonces, nada, que ese es el Discord, ya sabéis, el canal de YouTube, ahí tenéis también todos los enlaces, todos los vídeos que vamos publicando y la zona privada, pues igual. Así que, nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos y una vez más y nada, que nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Saludos. Muchas gracias y un abrazo a todos los que nos habéis seguido. Chao. Hasta luego, chicos. Chao.